Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación. Hoy me acompaña una amiga y colega, la psicóloga Cindy Rivera. Hola Cindy, y bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alan? Mucho gusto, gracias. No, gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy como emocionada de ver lo que va a surgir hoy, pero eh, qué bonito, o sea, me parece muy bien este espacio que vamos a tener hoy, al menos los dos, y muchas gracias por la oportunidad. Ya, sí, quisiera comentar que Cindy tiene una licenciatura en psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, de hecho, estudiamos juntos, ¿verdad? Desde el primer semestre hasta el 10º, hasta cerrar. Yo creo que desde el primer día, ¿verdad? Como que nos topamos ahí en la U. Y también recientemente Cindy cerró una maestría en atención y prevención integral en conductas adictivas. Así es, ¿verdad, Cindy? Sí, así es, así es. Este, por tal razón creo que Cindy vas a participar con información muy importante en relación al tema de hoy, el cual he titulado La colaboración psicoterapéutica en casos de alcoholismo. Entonces, esta conversación la vamos a dividir en tres partes. Esta primera parte compartiremos Cindy y yo puntos importantes que yo llamo consideraciones de alerta, ¿sí? Eh, Al tomar estas consideraciones, como tomarlas como puntos importantes, vamos a poder, o las personas que nos están viendo por medio de este video, pueden adoptar una actitud atenta y vigilante en relación al consumo de alcohol, quizás porque ellos consumen, las personas que nos están viendo en primera persona, o algún familiar o algún amigo, ¿verdad? Claro, claro, y creo que también es como bien importante que podamos compartir ese tipo de información, al menos con personas que tal vez no estén tan familiarizadas con los conceptos que es tal vez una adicción o el alcoholismo, porque así como tú lo mencionabas, tal vez pueden funcionar para que la persona se vaya percatando, para que vayamos poniendo atención o simplemente para informarnos acerca de qué se considera entonces como una consideración de alerta, específicamente en el caso del alcoholismo. Uh-huh. Bueno, entonces me gustaría comenzar con un tópico así que yo creo que como que va a ser un poquito controversial, que, que es que en una conducta de consumo de alcohol, eh, yo creo que debemos prestar, bueno, esto podría ser una consideración de alerta, debemos prestar más atención a los efectos psicosociales que provoca que provoca en el individuo cada vez que consume, que prestarle atención a la cantidad o frecuencia con la que el sujeto consume. Yo esto lo resumo como cantidad versus consecuencia, porque yo digo esto porque imagino, ¿verdad?, que en algún momento algunas personas pueden pensar, bueno, yo solo tomo o bebo o me embriago, por ejemplo, 2 veces al año o 5 veces al año o una vez al mes, ¿sí? Uh-huh. Y ven muy lejano o no se identifican como que esto les pueda estar causando o algo relacionado con el alcoholismo. Pero en estas consideraciones de alerta, yo creo que es importante ver las consecuencias, porque tal vez esta persona bebe por lo menos tal vez solo para Navidad, por ejemplo, pero en esa vez que pierde el control y tiene muchas consecuencias negativas para su vida en todos estos ámbitos psicológicos, sociales y físicos, yo creo que ahí podría haber una primera consideración de alerta. Claro, claro, y creo que una de las cosas que son bien importantes que a veces ni siquiera las cuestionamos es cuál es entonces nuestra percepción de riesgo ante lo que es una conducta adictiva o ante lo que es el consumo de alcohol. Y por eso me parecía como bien interesante que empezáramos con este tema, como, o sea, las consideraciones de alerta, que es lo que nosotros pensamos, percibimos o sentimos que puede ser un signo de alerta, y que es que al final esto, lo que estamos llamando consideraciones, son simplemente como signos. Y es lo que tú estás mencionando, o sea, entender que no es la sustancia en sí, sino cómo se está utilizando la sustancia, o sea, qué consecuencias sociales, personales, interrelacionales, todo este tipo de situaciones que se pueden desembocar a partir de lo que su consume, como tú decías, o sea, no es lo mismo decir, es que yo solo tomo para Navidad,
que al tomar como, ponerte ese diálogo, decimos, ah, no, claro, o sea, no consume tanto, ¿verdad? Es como, ah, wow, o sea, solo una vez, pero esa vez, pues la cantidad de consumo que él tiene o ella, pues es como súper desbordante, ¿verdad? Entonces es como de, muchas veces no tomamos en cuenta qué significa entonces un consumo de riesgo, o para nosotros qué es una conducta de riesgo. Y yo creo que aquí entra lo que me decías en una conversación pasada, ¿verdad? Que tuvimos hace unos días, que no la sustancia, sino que la conducta de consumo, creo que decías, ¿verdad? Y lo que yo mencionaba de una cantidad versus consecuencia, creo que se puede ver reflejado en el ámbito, o para que las consideraciones que la persona tome lo vea desde un punto de vista individual. Bueno, esta cantidad versus consecuencia que lo analice desde el punto de vista de su esfera individual, ¿verdad? Porque como tú lo decías, está muy bien este ámbito, por ejemplo, social, ¿verdad? Donde quizás, como decíamos, ¿verdad? Tal vez para una fiesta de Navidad y todo eso, pero en ese momento llega la intoxicación o la pérdida de conocimiento y que, bueno, todo esto, y tal vez no solamente eso, sino que tal vez crea algún conflicto entre la familia y, bueno, entonces yo creo que eso se vuelve más como consecuencias más negativas para el individuo, y aunque solo sea una vez, ¿verdad? O pocas veces que lo haga. Sí, sí. O sea, hay que recordar siempre que cuando hacemos una evaluación, o cuando, bueno, tal vez ni siquiera como algo tan clínico, ¿verdad? Se me sale la psicóloga, perdón. Pero cuando estamos como reflexionando o intentando como entender un poco cómo nos manejamos nosotros mismos con nuestras decisiones y nuestra vida, siempre como es bien importante evaluarnos no solo en como una esfera, como podría ser la individual, sino entender que nosotros como seres humanos somos personas muy holísticas, o sea, abarcamos muchas áreas. Entonces es lo que ayuda mucho es entender cómo nos manejamos en estos diferentes círculos, en tu círculo familiar, tu círculo social, tu círculo individual, tu círculo laboral, como de pareja, porque va variando mucho cómo es nuestra conducta y cómo nosotros nos expresamos en cada área. Y es como tú decías, no es lo mismo como yo expreso, o sea, no es lo mismo entender las consecuencias desde mi área individual que ver las consecuencias desde, ponete, un área social. Que tal vez una de las consideraciones de alerta que vamos a establecer entonces para entender si ya sea hay alcoholismo ya como tal, o si solo estamos presentando una conducta problemática de consumo, es al menos en nuestra área social, por ejemplo, con cuánta frecuencia nosotros consumimos o cuál es el motivo del consumo. O sea, yo consumo mucho más estando con un círculo de personas que con otras, o yo lo utilizo como una estrategia para socializar. O sea, son cosas que tal vez las normalizamos mucho. Ganancias secundarias y todo eso. Bueno, sí, y hablábamos que debemos de dividir o prestar atención a esas consideraciones en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y por eso decíamos primero en lo individual. Y yo creo que otro ámbito muy importante en el cual debemos de tener algunas consideraciones también para evaluarnos o evaluar tal vez a un tercero, por ejemplo, ¿verdad? Es en el ámbito, en el contexto familiar, ¿sí? Y aquí en el contexto familiar entra, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos, los papás, ¿verdad? De la persona, los padres, los hermanos o la familia extendida. Y aquí debemos de hacer una evaluación, una consideración en relación a lo que yo defino como la utilidad, ¿sí? La utilidad que tiene ese momento que tiene en mi familia, por ejemplo. La relación familiar es sistémica, ¿sí? Lo que significa que la conducta de un miembro, ¿sí?, afecta a los demás. Entonces, debemos de considerar qué tan útil es esa única vez que yo bebo, por ejemplo, para el contexto de mi familia, el contexto familiar, o qué tan útil es esa conducta de consumo que yo realizo una vez al mes o 5 veces al año, por ejemplo,
qué tan útil es para mi desarrollo como individuo, mi desarrollo holístico, como dices tú, psicológico, biológico y contextual y todo esto. Entonces, por eso, ¿verdad? Yo digo que una consideración de alerta en el contexto familiar sería la utilidad de esa conducta de consumo que está teniendo cada individuo. Sí, 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 y me gustó un montón que lo mencionaras como utilidad, que creo que cabal que empezamos con eso, ¿verdad? No es tanto la sustancia en sí, porque a veces sí sucede, o sea, nos centramos mucho como porque es alcohol, porque es nicotina, porque es marihuana, o sea, como que la carga de todo, de por qué está sucediendo, por qué se está dando esta conducta, como que se la dejamos a la sustancia. Y me gusta que estés mencionando el hecho de que es como, ¿qué tan útil puede ser para mí entonces esta sustancia? O como tú lo mencionaste, la ganancia secundaria. Porque al final, cuando estamos hablando de conductas adictivas, que esto ya abarca en general, ¿verdad? No solo es consumo de alcohol. Siempre lo primero que nos tenemos que enfocar es la funcionalidad. Porque claro, la sustancia ahí está. La sustancia ya sabemos que puede llegar a ser adictiva. Pero la funcionalidad que nosotros le damos es lo que soporta o lo que fundamenta entonces nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de para qué me funciona a mí dentro de mi ámbito familiar. ¿Será para afrontar ciertas situaciones en la familia? ¿Será para afrontar ciertas carencias, ciertas necesidades? Igual, y todo esto es como, a mí me gusta siempre compararlo como con un reloj. O sea, nosotros sabemos que si le falta una tuerquita a un reloj, ya no funciona. Sí. Por más que uno intente, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con todo nuestro bienestar en general. Si algo empieza a afectar un área, va a empezar a afectar todas. Entonces, otra consideración de alerta es eso, que la conducta que estamos expresando, el consumo de alcohol, empieza a afectar cada área. Entonces, tú ya mencionaste dos, por ejemplo, la individual, o sea, como persona, y la familiar, como tú lo mencionaste súper bien, es una metodología muy sistémica. O sea, lo que a mí me afecta, aunque directamente no lo estemos pensando que sí afecta a los demás, pues sí influye en nuestra dinámica familiar. Y otra que mencionábamos era la social y pues también la laboral. Que esto, cuando ya una persona como que tiene un desbalance en todas estas, es cuando decimos, aquí está pasando algo, o sea, hay un conflicto. Cuando empezamos a tener problemas en el trabajo, dejamos de cumplir con tal de consumir, nuestro trabajo ya no lo ejercemos como tal, o sea, ya pasa a segundo plano, nos despiden, tenemos problemas económicos, tenemos llamadas de atención, todas estas, aunque no las relacionemos directamente con el consumo, algo está pasando de que está afectando hasta tal nivel que ya está actuando en nuestras diferentes áreas. Sí, y eso es lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? De este versus de cantidad con consecuencias, ¿verdad? Porque posiblemente en el área laboral, como lo mencionabas, seguimos con este ejemplo, ¿verdad? De que tomaste para Nochebuena o para Año Nuevo, ¿verdad? Y luego ya la primera semana de trabajar, por ejemplo, tenías que entrar el 2 de enero y no vas, ¿verdad? Y llegas hasta el 10, por ejemplo. Y solo esa es la única vez, ¿verdad? Que bebiste, pero te dejan muchas secuelas, no solamente laboral, sino que también familiar, porque tal vez no puede ser despedido la persona o despedida, o no sé, ¿verdad? También puede sufrir algún accidente, no sé, ¿verdad? Algún golpe o algo. Entonces, yo creo que en el área laboral también podríamos como que resumir esto, ¿verdad? De utilidad y consecuencias. ¿Qué tan útil, verdad, es que esa única vez que yo consumo? ¿Qué tan útil es como hay personas que también quizás solo beben fines de semana, los domingos, los sábados? ¿Qué tan útil es para mi desempeño laboral, por ejemplo, tener esta conducta de beber todos los sábados, por ejemplo, o todos los domingos a mi desarrollo laboral? Y también qué consecuencias trae, ¿verdad? Eso a mi desempeño como en mi trabajo, ¿verdad? Sí, claro, y no solo como cuestionarme qué tan útil puede ser, sino por qué lo estoy manteniendo. Que claro, cuando ya
por ejemplo, ya hay algo que me está resultando, me está funcionando para tal vez suplir alguna otra necesidad, o que la verdad es que no es que nos pongamos a pensar como muy consciente de, ay, no aguanta mi familia, entonces voy a ir a tomar, ¿verdad? O sea, no es algo que lo establezcamos así, pero sí lo relacionamos mucho con saciar malestares. Entonces, no solo es como de por qué yo inicié esta conducta, qué tan útil puede ser para mí o las consecuencias que yo puedo tener que afrontarme después, sino a pesar de esas consecuencias que yo estoy viendo y las estoy experimentando, aún así decido mantener la conducta. Entonces, es como bien interesante y otra vez recaemos. Creo que las personas que tal vez vayan a ver esto es como se va a grabar la palabra funcionalidad después de escuchar o ver el video, porque sí tenemos que hacer bastante énfasis que al final el consumo, claro, se convierte en una adicción hasta cierto punto, pero es una estrategia de afrontamiento. Entonces, no solo es porque me la paso bien, no solo es porque así disfruto más mis salidas, no solo es porque qué aburrido una reunión sin alcohol, no solo es porque así bailo mejor, así le platico mejor a los chicos, a las chicas, sino atrás de todo eso está sufriendo algo que es como bien interesante. Bueno, sí, o sea, eso ya abarca, ¿verdad? Más a la situación ya para analizar, ¿verdad? Cada situación o cada proceso de consumo que tenga cada persona. Pero yo creo que aquí muy brevemente lo que quisimos compartir, ¿verdad? Son como lo que decíamos al principio, situaciones de consideraciones de alerta para que nosotros, no vamos a profundizar más en esto, pero hasta acá lo vamos a dejar, pero para que las personas que vayan a escuchar y ver este video, si algo, ¿verdad? En algo se pueden identificar o algo pueden tomar alguna consideración desde ahora, yo creo que sería muy útil, ¿verdad? Posiblemente alguien, ¿verdad? Que solamente que no tiene un historial de consumo largo, ¿verdad? Por ejemplo, y solamente, como decíamos, consume en ciertos momentos, pero ya se identificó con esto que decías de la funcionalidad, la utilidad, las consecuencias y todo esto, pues yo creo que esto para que le prenda una luz de alerta, ¿verdad? Eso es lo que queríamos compartir en esta primera parte del video. Y que cada uno, ¿verdad? Cada una de las personas tome en cuenta que tiene diferentes ámbitos o esferas en su vida, como ya lo dijimos, ¿verdad? Individual, familiar, laboral, social, bueno, podemos decir más, pero esas como que las más generales o principales, y que en cada una de ellas puedan ir analizando, ¿verdad? Desde el punto de vista propio, como lo decíamos, o de algún familiar, ¿verdad? O algún amigo o familiar cercano, para que en algún momento, ¿verdad? Si lo crean así necesario, pues busquen alguna ayuda psicológica, que es lo que nosotros, ¿verdad? Cindy y yo, ¿verdad? Es a lo que nos dedicamos. Y en eso va a ir relacionado la siguiente parte, la segunda parte, en la cual vamos a compartir Cindy y yo, ¿verdad? Desde el enfoque diferente, ¿verdad? Psicoterapéutico de cada uno, cómo es que nosotros abordamos o apoyamos o colaboramos con una persona que busca alguna ayuda, ¿verdad? Sí, que es súper interesante y también es parte de poder entender lo que requiere entonces la búsqueda de ayuda. Creo que empezamos con tal vez signos muy, muy generales, pero que como tú decís pueden ayudar a que la persona vaya identificando ciertas señales que tal vez no son tan normales o que no deberían de ser tan frecuentes, y ya profundizar más como en el siguiente tema. Entonces yo espero que les sea útil esta primera parte, como les digo, que sea breve, pero para que desde ahora, ¿verdad? Pues prendan esos foquitos y en algún momento, ¿verdad? Consideren buscar alguna orientación psicoterapéutica, ¿verdad? Que a eso es lo que nosotros nos dedicamos. Entonces hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. Espero que hasta los que han llegado hasta acá en este video, espero que busquen y vean la segunda parte.